Hoy en UJA Investiga vamos a hablar de música, concretamente de cartografías sonoras. Si quieren conocer qué es esto y cómo se está desarrollando este proyecto dentro de la universidad, pues vamos adelante y vamos a hablar con Javier Marín. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿En qué consiste este proyecto? Porque cartografías sonoras suena muy exótico, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto de un marcado carácter interdisciplinar que sobre todo aspira a proponer una nueva forma de repensar la ciudad desde el punto de vista acústico. Es decir, venimos de un paradigma epistemológico en el que la ciudad se ve sobre todo como un conjunto físico de edificios y de calles, pero silente, como mudo. Y justamente la idea del proyecto es tratar de restituir la acústica de la ciudad en su conjunto, superando también una visión fuertemente institucional que ha primado hasta la fecha. Siempre que se estudia la música de una ciudad, casi siempre se estudia la música de la catedral, la música del teatro, la música de las principales instituciones musicales, en las cuales se hacía un repertorio de tipo culto, de tipo erudito. Y pensamos que para entender esta dimensión acústica de la ciudad en toda su dimensión es necesario ampliar el espectro y ahí incorporar no música, sino sonido. El sonido también incluye la música, también incluye el silencio, también incluye señales acústicas de distinta naturaleza, a veces indeseables, como el ruido, y todos estos elementos creemos que configuran una atmósfera acústica que nos permite también salir del oculocentrismo que hasta ahora ha primado en nuestra visión de la ciudad. Entonces, por resumirlo de manera muy sintética, básicamente proponemos cambiar los puntos de vista por esferas de escucha, dando importancia al oído como órgano esférico que nos conecta con el entorno urbano. Porque al fin y al cabo el sonido es vida, también en las ciudades. El sonido es muchas cosas, el sonido es vida, el sonido es historia, el sonido es identidad, el sonido permite también redefinir la relación que los habitantes, los ciudadanos establecen con su propio entorno. Y desde un punto de vista, digamos, actual o de, digamos, las políticas urbanas, es un elemento de primera importancia que se alinea también muy bien con todos los objetivos de desarrollo sostenible, con la idea de repensar la ciudad como un espacio que sea más habitable, que sea más agradable, el tema de los mapas de ruido, cómo se configura el espacio en relación a las zonas residenciales, a las zonas industriales. O sea que es un tema que, aparte de tener una dimensión histórica y una base histórica bastante notable, también se vincula muy claramente con todo lo que son las políticas actuales relacionadas con la ciudad. ¿Este estudio se centra en alguna ciudad en concreto? Se centra en la ciudad de Jaén porque tenemos también la intención de vincular nuestra investigación con el territorio. Y la ciudad de Jaén pues es un núcleo urbano de perfiles muy singulares, tanto en su configuración física como en su propia dimensión histórica. Y en el caso concreto del proyecto, pues aspiramos a reconstruir, más que reconstruir sería como a recrear en algunos casos, puesto que también hay limitaciones con las fuentes, cómo pudo ser ese paisaje sonoro del Jaén contemporáneo en un arco cronológico que nos movería desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces la idea es seleccionar una serie de eventos concretos y reconstruirlos desde el punto de vista acústico y volcar toda la información en un mapa digital donde estos eventos estén cartografiados y puedan escucharse las recreaciones de los sonidos que se proponen también desde el proyecto. Mencionaba antes que tiene un claro carácter interdisciplinar, puesto que hay musicólogos, hay historiadores, hay también geógrafos, hay ingenieros de sonido, hay técnicos de señales, hay educadores que se ocupan de toda la parte de transferencia y, lógicamente, abordar la ciudad desde esta perspectiva holística tan ambiciosa pues requiere la presencia de un equipo interdisciplinar, y aquí en la Universidad de Jaén tenemos expertos en estas distintas áreas y por fortuna pues obtuvimos en concurrencia competitiva. Exacto, estamos aprovechando el trabajo y gracias a este proyecto de la Junta de Andalucía estamos pudiendo desarrollarlo. Un trabajo que ¿en qué momento se encuentra de este estudio? Actualmente se encuentra en su fase final, es decir, todo el trabajo de campo en archivo ya se ha hecho. Ahí se han consultado fuentes fundamentalmente históricas, biblioteca del Instituto de Estudios Jiennenses, archivo histórico provincial, archivo municipal también. En este sentido han resultado muy útiles los padrones municipales, que es una fuente de carácter administrativo, pero que tiene unas enormes potencialidades
yo diría para investigaciones de muy distinto tipo, y en el caso concreto nuestro ha resultado una fuente absolutamente reveladora. Es una fuente completísima donde aparece toda la relación de vecinos, quiénes habitan en la casa, edad, estado civil, profesión y luego la ubicación específica de la casa dentro de la calle. Entonces esto nos ha permitido reconstruir el plano de la ciudad de Jaén a principios del siglo XIX, porque revisando cartografía histórica vimos que no había planos de esa época. Entonces, gracias a una fuente auxiliar, digamos, de carácter administrativo como un padrón, hemos podido reconstruir completamente la planimetría histórica de principios del siglo XIX, con la idea de incorporar ahí justamente sonidos característicos de la trama urbana. Hablamos de sonidos domésticos en el interior de casas o de instituciones, pero hablamos también de sonidos al aire libre, los sonidos que estaban en las calles, los sonidos que estaban en las plazas, los sonidos de algunos oficios ya extintos, con lo cual aquí jugamos con una especie de arqueología sonora que nos permite reconstruir, como digo, oficios que ya no existen, ¿no? Oficios como los herreros, antiguos molinos de aceite, por ejemplo, mesones, e incluso zonas de huerta que estaba en la zona periurbana de la ciudad, ¿verdad? Conectando también lo que es el marco urbano con los entornos rurales y como digo, esa primera fase de documentación está ya completada. También se ha reconstruido la cartografía de la cual carecíamos. Ese también ha sido un aporte importante del proyecto, puesto que no había un mapa de principios del siglo XIX que ahora sí tenemos. Gracias y ya se sabe cómo era a los Jaén padrones, en el siglo XIX. Ya sabemos exactamente cómo era la ciudad de Jaén a principios del siglo XIX, en torno a 1814-15, que es la fecha en la que se localiza el primer evento que tratamos. Y ahora mismo estamos en la fase de implementar todo esto en plataforma web, a través de distintas capas. Hay una capa que sería la del plano reconstruido y hay otra que lo vincula con Google Maps, para así también poder ver las equivalencias entre la antigua trama urbana y la actual, que no siempre son exactas. En algunos casos sí, pero en otros ha habido fuertes transformaciones como consecuencia de los procesos de ampliación y de nuevas construcciones a los que asisten las ciudades. Imagino que ha habido un cambio significativo en esta trama urbana desde aquel momento hasta ahora. En cierto sentido sí, sobre todo porque la ciudad ha sido objeto desde mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX de expansiones urbanas muy notables. Se ha crecido mucho hacia la parte norte, también hacia los lados, pero lo que es el casco histórico, el corazón, o sea, lo que Jaén fue durante gran parte de su historia hasta principios del siglo XIX, en cuanto a diseño urbano no ha cambiado demasiado. Sí que han cambiado mucho los edificios, por supuesto, las alturas, y eso también determina el funcionamiento del sonido dentro de la ciudad. Entonces, un poco la coordinación de todos estos elementos y también la difusión. Justamente estamos en fase de difusión. El pasado mes de agosto presentamos los resultados en el Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología en Atenas y en breve los presentaremos en el marco del Congreso de la Sociedad Americana de Musicología, en el Congreso de Nueva Orleans en noviembre. Por lo tanto, estamos difundiendo también los resultados de la investigación a nivel internacional y tenemos también previsto una serie de acciones de transferencia, porque nos parece que este proyecto es ideal, por un lado para investigadores en musicología urbana, paisaje sonoro, pero que también por sus características es fácilmente extrapolable y difundible entre amplias capas de la población. Y este proyecto podemos conocer sus conclusiones, pero ¿vamos a poder escucharlo? ¿Vamos a poder saber cómo sonaba realmente Jaén? En cierto sentido sí, al menos esa es nuestra aspiración. Todos los sonidos estarán cargados en la página web, ahí hay sonidos que se han captado directamente, por ejemplo el tema de las campanas. Las campanas de la Catedral de Jaén son campanas históricas y yo creo que es el instrumento urbano por excelencia, ¿no? Es el instrumento, digamos, que llega a toda la ciudad, que tenía también una multiplicidad de funciones y entonces hay sonidos, por ejemplo, relacionados con campanas, hay sonidos relacionados con oficios extintos. Cuando ha sido posible hemos hecho tomas actuales y cuando no hemos utilizado recreaciones existentes en bancos de sonido que el ingeniero de sonido del proyecto está procesando para de alguna forma darle la mayor verosimilitud posible y adaptarla al contexto urbano específico de Jaén. Javier Marín, investigador de la Universidad de Jaén, gracias por mostrarnos todo lo que se está realizando desde el departamento de la universidad. Pues nosotros aquí también en UJA Investiga vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar los sonidos del campus de Las Lagunillas y vamos a seguir escuchando también, por supuesto, a los investigadores. Lo haremos también la semana que viene aquí en UJA Investiga.